Ok, primero que todo, feliz día del agrónomo, a todos los agrónomos, a todas esas personas que día a día pues contribuyen a que nuestro país se fortalezca, se desarrolle y que cumpla con ese compromiso que tenemos de alimentar al mundo cada vez más grande, va en aumento y pues nos da una responsabilidad de hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Como dijo el presentador, pues a mí me toca hablar un poco de agricultura de precisión aplicada al riego agrícola en Honduras. Eh, Creo que es un tema que hay que darle más importancia de la que actualmente se le ha dado. Y pues en la charla lo que se pretende es dar un poco de generalidades y hacer una introducción a lo que es el riego de precisión, o sea, lo que es la agricultura de precisión, pero orientado al riego agrícola. Ok, un poco de antecedentes de Honduras. Según diversas fuentes, nosotros sabemos que Honduras tiene un poco más de 1.800.000 hectáreas de área cultivable. Otros documentos hablan de 3.700.000, otros de 2.7 millones. Eh, Vamos a usar esa cifra de 1.8 millones, que sin embargo, aunque ser baja, se vuelve más crítica cuando hablamos de cuánto esa área tiene potencial de riego y cuánto realmente tiene sistemas de riego. Actualmente, pues se considera que Honduras tiene más o menos alrededor de 400.000 hectáreas de área irrigable y lastimosamente, pues ni el 25% de esa área tiene sistemas de riego. Y las que la tienen, pues todos nosotros sabemos que muchas veces son sistemas de riego no tan eficientes, obsoletos y que tal vez no son manejados de la manera adecuada. Entonces, tenemos un desafío, tanto climático como productivo. Creamos o no en el cambio climático, lo que sí sabemos es que el clima es un caos. Así estemos en un ciclo de cambio climático o en un ciclo que se repite cada 10.000 años, al final todos sabemos que no podemos depender del clima, especialmente de la lluvia, tal vez como se hacía hace 50 años, o que las demandas actuales de producción pues ameritan una especificidad más controlada de lo que es este elemento lluvia. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos caos en el clima y que aparte hay una demanda de alimentos creciente, obviamente lo que necesitamos son sistemas de riego más eficientes y sostenibles. Y aquí es donde la agricultura de precisión, que en adelante le voy a llamar APS para ahorrarnos un poco de palabras, y el productor juegan un papel importante. Obviamente la AP viene a modernizar el riego y optimiza el uso del agua, pero recordemos que el éxito depende de la actitud, del conocimiento y las prácticas que el productor haga. Todo esto nos lleva a una visión a futuro. Toda esta visión a futuro pues nos da beneficios amplios y sostenibles. Una agricultura de precisión más un enfoque de desarrollo de capacidades del productor nos ayudan a impulsar la sostenibilidad agrícola. ¿Cuál es el objetivo general de esta hora que vamos a estar juntos? Pues analizar la aplicación de la agricultura de precisión al riego en Honduras, incluyendo fundamentos técnicos, beneficios y limitaciones de la implementación sostenible. Y dentro de los objetivos específicos, pues dar lo que ya hablamos un poquito, un contexto actual del riego en Honduras, hablar un poco de los principios y tecnologías de la agricultura, hablar un poco del impacto en la sostenibilidad, qué desafíos hay para la adopción de esta tecnología, qué estrategias de implementación y cuál es el rol que el productor tiene en todo este proceso. Antes de eso, pues yo creí necesario hablar un poco de lo que son los conceptos que vamos a tocar acá. Todos hablamos y incluí, creo que son 5 o 6 conceptos básicos. Primero que todo, pues, ¿qué es riego? Todo el mundo usa la palabra riego y en algún momento nos hemos puesto a pensar qué significa riego agrícola o riego en general.
Como dice ahí, es el suministro de agua de manera artificial a los cultivos para complementar la precipitación natural y satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. Obviamente, esta aplicación de agua artificial tiene que ser en un momento adecuado y en las cantidades adecuadas para que el cultivo sea sostenible y tenga una rentabilidad económica. De ahí tenemos el concepto de agricultura sostenible. ¿Qué busca esta agricultura sostenible? Satisfacer necesidades actuales de alimentación, de ingresos y bienestar sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las actuales. O sea, tiene como pilares fundamentales la eficiencia económica, la equidad social y la responsabilidad ambiental. De ahí caemos al concepto de agricultura de precisión. ¿Qué es el concepto de agricultura de precisión? Es un sistema de gestión agrícola que aplica tecnologías y aquí es donde quiero que pongamos atención, para observar, medir y responder con precisión a la variabilidad del campo. O sea, oigan bien lo que dice ahí, observar, medir y responder. De ahí aterrizamos a lo que es riego de precisión. Si ustedes se fijan en la definición que está ahí, pues obviamente es la misma definición de riego, solo que aquí lo que estamos haciendo es integrando datos de sensores de humedad, estaciones climatológicas, modelos de evapotranspiración con sistemas de riego automatizados y plataformas de monitoreo. Y de ahí viene un concepto un poco más adelantado, que es la inteligencia artificial. Creo que todos a estas alturas, o la mayor parte de ustedes en algún momento ha usado inteligencia artificial. Ya está disponible hasta a nivel de celular, por ejemplo, ChatGPT, Grok, Gemini, DeepSeek y no sé cuántas más. Ahora hasta para hacer un correo ya nos da pereza pensar un poquito y dejamos que la inteligencia artificial pues lo haga por nosotros. Y la inteligencia artificial pues es un área de las ciencias computacionales. Se ocupa del diseño de sistemas capaces de ejecutar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje, la interpretación de datos y la toma de decisiones autónomas. Ya con esos conceptos un poco así tocados, aunque sea de manera general, entramos a cuáles son las principales características de un riego de precisión. Acuérdense que el tema principal aquí es el riego de precisión. Un riego de precisión tiene como característica principal que la aplicación de agua es localizada. El agua va directamente a la raíz. ¿Y qué sistemas de goteo nos hacen eso? Por ejemplo, goteo, microaspersión, eh, aspersión como tal. No voy a mencionar aquí inundación, ni melgas, ni surcos, porque aunque son sistemas de riego ampliamente utilizados y que se pueden automatizar de una u otra forma, generalmente necesitan más agua de la que normalmente requiere el cultivo para su desarrollo. Otra característica es basado en datos. Ocupamos sensores de humedad, estaciones climatológicas, modelos de evapotranspiración, imágenes de satélites o drones y todo esto para regar según la necesidad del cultivo en el momento. De ahí tenemos la automatización. Una vez que yo tengo un sistema que aplica de forma localizada, que tengo riego basado en análisis de datos, obviamente viene la parte de automatización, válvulas remotas, filtros autolimpiables, bombas que se encienden remotamente. Todo esto nos ahorra tiempo y costos. Y finaliza en una manera integral con un menor uso de agua que los métodos tradicionales. Otra característica, pues, es de los riegos localizados y del regadío de precisión es la fertirrigación. La fertirrigación me permite a mí aplicar fertilizantes disueltos en el agua con precisión, mejora la absorción y reduce la contaminación por lixiviación. Muchas veces aplicamos de forma convencional los fertilizantes o de forma calendarizada, sin tomar en cuenta el estado del cultivo o la etapa fenológica, o porque nos contaron que así es. Otra característica importante es el monitoreo y la trazabilidad. Cuando nosotros tenemos una plataforma digital que guarda datos en la nube y que nos puede generar reportes, nosotros podemos estimar y sacar índices que nos van a guiar en analizar si lo que estamos haciendo está bien o no.
ahorro energético. Cuando nosotros regamos lo necesario y con menos presión, como la que requiere, por ejemplo, un riego por goteo comparado con un riego por aspersión, que son diferenciales de presión de hasta 200, 300%, nosotros consumimos menos energía, porque todo esto se traduce o en energía eléctrica o se traduce en gasto de diésel. Y obviamente, una característica final es la sostenibilidad. Si nosotros estamos regando de forma adecuada, nosotros minimizamos el uso del agua. ¿Cómo es el flujo de un sistema de riego de precisión? Estos son dos diagramas muy parecidos. Podemos agarrar cualquiera de ellos de referencia. Voy a agarrar el de la izquierda. Primero, todo empieza con la recolección de datos. Datos de clima, por ejemplo, lluvia, temperatura, humedad relativa, radiación. Todo esto sirve para calcular algún tipo de parámetro que después nos va a llevar a un riego eficiente. Pero empieza con la recolección de datos. Datos de suelo, por ejemplo, humedad, textura, estructura, conductividad hidráulica, resistencia a la compactación, etcétera. Todo esto se procesa como segundo paso, ya sea con inteligencia artificial o con modelos ya preestablecidos. Por ejemplo, todos los datos de clima como radiación, temperatura, humedad relativa y viento se utilizan para calcular la evapotranspiración de referencia. ¿Ya? De ahí viene una toma de decisión. La toma de decisión es, ok, partiendo de esa recolección de datos, del procesamiento que yo hice, ¿cuánto voy a regar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y ahí entra a jugar bastante el sistema de riego. De ahí, como cuarto paso, tenemos la activación del riego. O sea, se automatiza el riego. Tengo un programa y tengo la tecnología, tanto el hardware como el software, que me va a abrir y controlar bombas, filtros, válvulas de apertura y cierre, medidores de presión, medidores de caudal, etcétera. De ahí, el quinto paso habla de un monitoreo del impacto. O sea, ¿qué pasa con esa programación de riego que yo hice? ¿Qué impacto tuvo en mi cultivo? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Tengo que hacer enmiendas? ¿Lo dejo como está? Y esa es la retroalimentación, donde ya viene la mejora y el ajuste de lo que yo inicialmente propuse. ¿Qué tecnologías son las que utilizamos para el riego de precisión? Antes de entrar en las tecnologías, vamos a hablar de estos aspectos. Primero que todo, se combinan datos de clima, del suelo y del cultivo para aplicar el agua justo, cuando y donde se necesita. A través de tecnologías, yo me permito o puedo medir, automatizar, monitorear y ajustar el riego en tiempo real. Eso es bien importante. Obviamente, si yo hago lo de arriba, mejoro la eficiencia hídrica porque reduzco el desperdicio y fortalezco la resiliencia. Y todos estos sistemas pueden ser desde sistemas muy baratos hasta sistemas muy complejos y que requieren algún tipo de capacitación, dado que usan sensores, dado que usan plataformas, dado que son digitales y por eso varían en su costo y complejidad. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son las tecnologías que se utilizan. Por ejemplo, sensores de humedad. Cuando hablamos de suelo, hablamos de sensores de humedad del suelo. Se instalan en diferentes partes del campo. Recuerde que una de las condiciones que hablamos al inicio era que nosotros tenemos que adaptarnos a la variabilidad que existe dentro del campo. Si yo tengo 3 o 4 diferentes tipos de suelo en mi terreno, entonces yo debo conocerlos para saber cómo debo aplicar ese riego. Y los sensores de humedad deberían de estar instalados en las 3 o 4 variantes que yo tengo en mi terreno. Segunda tecnología, estaciones meteorológicas automáticas. Y aquí quiero hacer una comparación con las estaciones convencionales. No es que las estaciones convencionales sean malas, pero ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tomar datos de una estación convencional? Muchos de los datos se toman
a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Creo que ese es el horario estandarizado a nivel mundial. Y dependen de una persona que tiene un criterio, que tiene un ojo para tomar, para observar y registrar los datos. ¿Qué me ha pasado muchas veces? Por ejemplo, esta persona encargada de registrar los datos de manera convencional, o sea, manual, en una libreta, visitando la estación y arreglando una pana de evaporación, midiendo en un pluviómetro, en un hidrotermógrafo, etcétera. Ni siquiera va, se inventa los datos. Y eso pasa mucho en nuestra idiosincrasia aquí en Latinoamérica. Se inventa los datos. No le da la importancia que tiene que darle a un conjunto de datos que puede servirnos para tomar decisiones importantes en el futuro. Entonces, una estación climatológica automatizada elimina esa variante, elimina la parte humana, el error humano, que aunque sea voluntario o no voluntario, siempre existe. Entonces, y al final, toda la recolección de estos datos me permite a mí calcular algo que en riego conocemos como la evapotranspiración de referencia. Y al final la evapotranspiración del cultivo, que es el uso consultivo que el cultivo hace a lo largo de su vida de agua para poder desarrollar un rendimiento que sea adecuado tanto económica como sosteniblemente. Existen también métodos de balance, perdón, modelos de balance hídrico. El balance hídrico, como todos ustedes saben, es el balance que hay entre entradas y salidas de agua al suelo para su uso por parte del cultivo. Estos modelos integran datos de clima, datos del suelo, datos del cultivo, simulan el contenido de humedad en el perfil del suelo y anticipan déficits. Algunos modelos hasta están disponibles en apps para el celular, si ustedes se ponen a investigar. Y a la falta de nada, pues es una herramienta muy buena hasta las aplicaciones gratis. Aquí lo que intento mostrar son algunos de la tecnología que hablamos anteriormente en el slide anterior, y por ejemplo lo que estamos viendo ahí son sensores de humedad. Los sensores de humedad pues registran la humedad del suelo para optimizar el riego, y lo que hacen es medir el agua que está a determinada profundidad. Por ejemplo, existen los que son del tipo resistivo, que lo que miden es conductividad eléctrica. Esos son, por ejemplo, ya le voy a decir, este de acá. No sé si miran mi mouse. Solo quiero saber si miran el ratón para Sí, continuar. sí, sí se ve. Ok. Por ejemplo, este modelo de aquí es un modelo chino, que lo que me mide es conductividad eléctrica. Y como todos sabemos, entre más conductividad tiene el suelo, pues quiere decir que está más húmedo. Y hay una tabla que me hace una serían a cuáles serían los valores en porcentaje de agua disponible según la lectura que me dé el aparatito este. Existen los sensores de humedad capacitivos, que son estos de acá, es este de aquí. Este lo que mide es la capacidad de almacenar una carga eléctrica. Y entre más capacidad tenga, pues más agua hay. Son un poquito más precisos que este de abajo. De ahí tenemos los TDR, se analizan ondas electromagnéticas, son un poco más, mejor dicho, son mucho más precisos que los dos anteriores, pero a diferencia de estos que pueden andar entre 10 y 50 dólares, este ya anda entre 700 y 800 dólares. Y por último, que tal vez el que ustedes más han trabajado, conocido o oído hablar, son los tensiómetros. Los tensiómetros son unos tubos generalmente transparentes de plástico con una comba porosa aquí abajo. Esa comba porosa permite el intercambio de agua entre este tubo, el cual se llena de agua. Aquí hay un sello hermético que no permite la entrada de aire. O sea que aquí lo que se crea es una condición diferente a la presión atmosférica. Y si el suelo está seco, esta comba porosa lo que permite es que el agua que está dentro del tubo salga. Y si el agua que está dentro del tubo sale,
Aquí lo que se crea es un vacío y ese vacío es registrado aquí por un medidor. Y ese medidor, por ejemplo, la mayor parte de tensiómetros está calibrado de 0 a 100 centibarios, hay de 0 a 50 y de 0 a 20, según la necesidad que ustedes tengan. Pero lo importante es saber que entre más alta la lectura, más seco está el suelo. Cuando el suelo se riega, entonces el agua, el procedimiento ocurre a la inversa. El agua entra al tensiómetro y el vacío que está dentro del tubo se reduce. Y si se reduce el vacío, pues el valor que muestra el aparato de medición, que es este de acá, el vacúmetro, va a ser menor. Dependiendo de la profundidad a la que esté en la raíz del cultivo, así vamos a colocar nosotros el tensiómetro. Los tensiómetros se pueden automatizar, esto se puede alambrar e interconectar con un controlador que registra la temperatura, perdón, la tensión, y ese controlador a un cerebro que puede decidir si es necesario parar el riego o continuarlo. ¿Qué estaciones climatológicas? Esta es una estación marca Davis, una marca bastante conocida. Ustedes la pueden ver en Amazon. Esta que está aquí se llama Vantage View. Es una estación que cuesta alrededor de $600, pero hay estaciones desde los $50 para arriba, dependiendo qué tanto quieran en precisión, qué tanto quieran ustedes monitorear y si tiene una interconectividad con sistemas de riego inteligente. Las estaciones, como les dije, pues miden diferentes parámetros climáticos, lo más importante, radiación solar, temperatura, lluvia, viento. Y con eso, pues, se calculan otros parámetros necesarios para un manejo eficiente del riego. No solo lo registra, sino que también, como pueden ver aquí en la pantalla, tienen un software que nos ayudan a interpretar la información. Además de registrarla, generan informes, generan pronósticos, obviamente limitados porque es de información que ya pasó, no es información que nos puede generar un satélite donde podemos tal vez pronosticar con mayor exactitud, pero para efectos de un manejo eficiente de riego de precisión es más que suficiente. Hablamos del balance hídrico. El balance hídrico, recordemos que es igual a que los aportes tienen que ser igual a las pérdidas. O sea, dicho de otra forma, la lluvia que yo tengo más el riego tiene que ser suficiente para cubrir la transpiración del cultivo, la evaporación del cultivo, fugas que obviamente no deberían de haber y la percolación profunda. ¿Cuándo ocurre la percolación profunda? Cuando hacemos sobreriego. Y sobreriego es bastante común en todo nuestro medio. A nosotros nos encanta ver los suelos empapados. Trabajamos más que todo en reguemos tantas horas en vez de estar monitoreando el suelo a ver a qué profundidad ha llegado un frente húmedo. Pero esas son parte de las actitudes que nosotros tenemos que cambiar. Y un registro en Excel como el que se muestra aquí a la derecha, donde yo tengo las fechas, donde yo tengo la evapotranspiración, donde yo tengo la lluvia y donde pueda graficar cómo va menguando o aumentando la cantidad de agua en el suelo, yo puedo ir definiendo cuáles son mis ciclos de riego. Por ejemplo, aquí la línea roja me está enseñando a mí cuándo yo he regado. Cuando yo miro aquí que la cantidad de agua ha mermado, aplico un riego. Seguimos con las tecnologías. Los sistemas de riego automatizados como tal, pues obviamente es una tecnología de un riego de precisión. Automatizado quiere decir que yo tengo programas para encender o apagar bombas, para abrir o cerrar válvulas solenoides, para aplicar un riego sin la intervención directa de la persona o del humano. Puedo activarlo según horarios, por ejemplo, decir quiero regar de 2 a 4 de la mañana o de 6 a 8 de la noche. O se puede basar también en las lecturas que los sensores de humedad me puedan arrojar o a través de modelos de riego. Como mencionamos antes, el riego por goteo tecnificado es tal vez uno de los riegos más eficientes que hay. Obviamente no se le puede aplicar a todos los cultivos, pero sí a la mayor parte de cultivos. Aplica el agua directamente a la zona radicular. Las eficiencias de un riego por goteo bien diseñado pueden andar alrededor o mayores al 90%.
¿Qué quiere decir eficiencia? De que de cada 100 litros que yo saco de una fuente de agua, eh, 90 litros o más son utilizados para que el cultivo realmente se desarrolle. Y son sistemas que son compatibles con automatización, con los sensores y con fertigación. Otra tecnología que está muy de moda son los drones y las imágenes satelitales. ¿Qué nos permite un dron o una imagen satelital? Nos permite pues detectar zonas que tengan estrés hídrico o que tengan variabilidad en el cultivo. Hay varios índices que nos indican a nosotros si un cultivo a través de fotografía aérea, ya sea por dron o por imagen satelital, que nos indican si un cultivo está bien o mal. Y con eso nosotros podemos generar mapas para programar riegos por zonas y detectar fallas o fugas. Por ejemplo, una zona que tenga una fuga grande, o sea, a veces hay sistemas de riego que tienen tuberías de 18, 24, 36 pulgadas, ya se imaginan, son hasta 3 pies de diámetro. Se imaginan una fuga, pero tal vez son en zonas que cubren 10.000, 12.000 hectáreas. Detectar esa fuga manualmente es un poco difícil, pero hay tecnología a través de fotografía aérea o satelital que nos podría indicar, utilizando el infrarrojo, dónde están esas fugas sin mayor inversión de tiempo. La automatización, como dijimos anteriormente, se puede hacer en sistemas de filtrado, se puede hacer en válvulas. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un cañón convencional, como los que se usan para regar caña. Y aquí nosotros le hemos integrado una válvula que lo que hace es abrir y cerrar según como nosotros lo programemos. La válvula también se puede poner en sistemas en línea, en tubería principal, tubería secundaria, tubería terciaria, en, en caudalímetros, etcétera, para nosotros a distancia controlar la apertura o cierre. Cuando hablamos de los sistemas de goteo, pues aquí lo que intenté incluir son fotos de sistemas altamente localizados o tecnificados. En la foto de arriba a la izquierda podemos ver un sistema de riego por goteo. ¿Qué ventajas tiene un sistema de riego por goteo? ¿Por qué se dice que es localizado? Si ustedes se fijan, lo que encontramos acá es una franja húmeda y aquí una franja seca. O sea, aquí no estamos desperdiciando agua. El agua está siendo directamente aplicada al cultivo, a la línea de cultivo. La foto de la izquierda abajo es un pivote central. Un pivote central es una variante de un sistema por aspersión. Un pivote central es altamente automatizado si se quiere automatizar. Si ustedes se fijan aquí, lo que encuentran son tramos. Todos estos tramos yo puedo tener software y hardware y logística digital para poder regar de manera específica cada uno de esos tramos en un círculo. Acuérdense que un pivote lo que hace es regar en círculo. Entonces yo puedo venir y decirle quiero que se regue el tramo 4 y que solo regues hasta el tramo 4 y quiero que regue solo del tramo 4 en adelante. Y aquí a la derecha tenemos un riego por microaspersión. Microaspersión es una variante de aspersión, se convierte en un riego localizado, es bastante utilizado en frutales y al final el agua se aplica a la base del cultivo. Estas fotos lo que demuestran son fotos tomadas ya sea por satélite o por drones. Por ejemplo, aquí arriba ustedes pueden ver un cuerpo de agua ubicado en Google Earth, por ejemplo, y a través del índice del Water Index, esto significa diferencia normalizada del índice de agua, por su significado en español. La fotografía me ubica cuerpos de agua y los colorea de una forma en que sean fácilmente identificables. ¿Para qué se usa esto? Por ejemplo, vaya, una aplicación que no es para riego, es para identificar zonas inundables, digamos, en el Valle de Laguán. A través de este tipo de fotografía y a través de fotografías tomadas en el tiempo, donde ya tal vez una inundación ha pasado o está por pasar, yo puedo venir y decir, ok, cuáles son las zonas que se han mantenido húmedas o medio húmedas o parcialmente secas a lo largo del 2025.
Y a través de este tipo de fotografía yo puedo identificar qué áreas son las que están más húmedas. Obviamente aquí es el lago. Qué áreas son las que están parcialmente húmedas y qué áreas tal vez son las que están secas. La foto de abajo es una fotografía aérea tomada por un dron y lo que me mide es el vigor híbrido. Aquí el NDVI. Ese es un índice normalizado de vigor, no vigor híbrido, perdón, de vigor de la vegetación de la planta. Entonces, por ejemplo, un color verde me indica a mí qué zonas de la finca tienen una salud vegetativa adecuada. El color amarillo me indica zonas que tal vez pueden mejorarse y el color bajo me indica zonas que podrían estar en un estrés hídrico, porque tal vez la vegetación no se ha desarrollado como se debe haber desarrollado. Entonces me permite identificar zonas con estrés hídrico o bajo rendimiento, ayuda a tomar decisiones precisas de riego y fertilización por sector y es una herramienta clave en el riego de precisión y la agricultura inteligente. Ok, no podemos seguir hablando de riego de precisión sin saber que contamos con plataformas digitales y esas plataformas digitales lo que hacen es integrar datos en tiempo real de sensores, estaciones, drones y modelos. O sea, no solo toman los datos, o sea, agarra los datos, los analiza y me permite programar riegos, generar alertas y hacer ajustes, porque ¿de qué me sirve a mí es tener un sensor que registre la humedad del suelo y que solo la tenga en una base de datos? Entonces aquí viene lo que se conoce como IoT, o sea, el Internet. Esto es Internet of Things, el Internet de las cosas. Y esto lo que me permite es eh, agarrar, por ejemplo, válvulas o bombas que funcionen o que reaccionen, mejor dicho, según la información que me tiran los sensores, sean estos sensores de humedad, sean estos sensores de clima, sean estos comandos que yo inserto en una aplicación de teléfono o en una aplicación de una PC para crear un programa, pero que me permiten a mí manejar a distancia todo el hardware o el software, todo el hardware, perdón, que está involucrado en el sistema de riego agrícola. Ejemplos de esto, pues hay ejemplos ya comerciales: FieldView, Netafim, Aquacrop, Tempus, que son compañías grandes que venden todos estos sistemas integrados que están conectados, o sea, venden la tecnología, el hardware, venden las válvulas, venden los controladores, venden los sensores, venden el servicio que integra todo esto en una nube y lo analiza y que después me genera reportes y que genera también acciones y que yo puedo controlar desde un teléfono o desde una computadora. Obviamente aquí entra la fertigación también o la fertilización. Aplicación de fertilizantes disueltos en agua de riego en dosis ajustadas según la etapa fenológica del cultivo, lo que me ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y reduce la contaminación por escorrentía o lixiviación. Aquí ya vamos entrando un poquito en lo que es la parte de precisión y enfocado a la parte tecnológica. Por ejemplo, ¿qué es lo que muestra este diagrama? Aquí tengo el productor, ya sea con una computadora o con un celular. Este productor registra datos del cultivo, registra datos tal vez de condiciones ambientales y viene y hace un plan de riego para sus cultivos. Y después todo eso a través de las aplicaciones, a través de sensores, a través de los servicios, a través de servidores y de la nube, ejecuta el riego automáticamente y genera recomendaciones. Y todo es monitoreado y ajustado desde una app o desde una plataforma en la PC. Esta es una fotografía de un sistema de fertigación. Como ustedes pueden ver, es muy distinto tal vez al Venturi que estamos acostumbrados a ver, o a las bombas de pistón que estamos acostumbrados a ver en explotaciones pequeñas. Esto ya es para una explotación un poco más grande y tal vez más rentable. Eh, Puede ser un sistema que cuesta alrededor entre 10 y 20 mil dólares, por lo que su accesibilidad no es tan común. Sin embargo, sí considero importante presentarlo porque es una tecnología que existe. ¿Qué hace un sistema de fertigación automatizado? Mezcla fertilizantes con el agua
y lo aplica directamente a la raíz del cultivo. Controla la dosis y el momento de aplicación de forma automática. Permite programar y monitorear remotamente desde una plataforma digital. Optimiza la absorción de nutrientes y minimiza el impacto ambiental. ¿Por qué lo minimiza? Porque si yo estoy dosificando, si yo estoy aplicando inteligentemente, obviamente no estoy haciendo un uso indiscriminado de los fertilizantes que después terminan en fuentes de agua subterráneas y que después terminan en nuestra mesa, eh, creando las consecuencias que ustedes ya se pueden imaginar. Esta es una tabla resumen de las tecnologías que hemos hablado hasta ahorita. No me voy a detener mucho tiempo acá, pero sí son más o menos 9 tecnologías de las que hablamos con su aplicación práctica. Y estos son algunos productos del mercado que existen actualmente. Solo es de meter el nombre ahí que yo les estoy poniendo en la tablita para que ustedes se informen un poco más de qué es lo que hace el sistema, pero son sistemas integrados de riego de precisión. Es bien importante mencionar que las compañías, obviamente, aparte de proveer lo que es las válvulas, los sensores, las plataformas inteligentes donde se analizan los datos y las recomendaciones, muchas veces cobran un estipendio, ya sea mensual o anual, para el uso de estas plataformas. Entonces son costos que también deben de ser considerados, aparte de lo que es la inversión inicial en lo que es agricultura de precisión, específicamente en el riego de precisión. Los costos pueden variar entre $1,000 y $5,000 por hectárea, dependiendo mucho, el costo inicial, dependiendo mucho de qué es la tecnología que ustedes están adquiriendo. ¿Perdón? Ok, aquí entra el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial en el riego de precisión o cómo la mejora? La inteligencia artificial nos permite tomar decisiones sobre, como mencionamos antes, cuándo regar, cuánto regar, dónde regar, cómo regar, de forma automatizada y adaptativa. Analiza grandes volúmenes de datos, cosa que tal vez nos tomaría mucho tiempo, esfuerzo y tal vez hasta dinero adicional, hacerlo de forma humana, llamémosle, o de forma manual, porque analiza e integra sensores, datos que nos brindan los sensores de suelo, los sensores de clima, los sensores de cultivo, las imágenes satelitales y al final todo lo integra para darnos una recomendación y una modificación. Sustituye la programación fija por una gestión inteligente, dinámica y sostenible del agua. ¿Cuántos de nosotros nos regamos de forma calendarizada todavía? Ok, voy a regar el lunes, voy a regar el miércoles y voy a regar el viernes en verano, porque no quiero que me agarre el fin de semana. O voy a regar de 2 a 4 de la mañana porque es la hora que tal vez no hay evaporación, pero realmente me fijé si el cultivo lo ocupa. Puede ser que en la mayor parte de casos no. O tal vez desde el carro nos fijamos en el clima, lo vemos en el celular y decimos qué calor está haciendo hoy, reguemos. Pero nadie se toma el costo, o muy pocas personas, no voy a decir nadie, pero sí voy a decir muy pocas personas se toman el costo de realmente ir a observar si el cultivo está pidiendo o no está pidiendo agua. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la inteligencia artificial en riego? Ok, la predicción de necesidades hídricas, una activación automática, optimiza el recurso, tenemos una visión o una visualización, mejor dicho, por computadora, integra sensores de diferente tipo, de suelo, del clima, del cultivo, pero lo más importante es que la inteligencia artificial en algún momento genera un aprendizaje continuo. Acuérdense que automatizar no es lo mismo que inteligencia artificial. Yo puedo tener un sistema automatizado, pero que funciona basado en un programa preestablecido que yo como humano le di, basado en ciertos criterios que van a ser válidos hasta que yo cambie de programa o hasta que yo modifique el programa.
La inteligencia artificial lo que está haciendo es un aprendizaje continuo por sí misma. Si ella ve que, por ejemplo, puede modificar las horas de riego, puede modificar los caudales de riego, puede modificar las épocas de riego, lo va a ir haciendo. Obviamente todo esto requiere también, como mencionamos, que todos los sensores se integren, que los datos generados por todos los sensores se integren para ser analizados por este cerebro artificial. No podemos dejar de hablar de agricultura sostenible cuando hablamos de riego de precisión. ¿Qué es la agricultura sostenible? Lo mencionamos al inicio. Es producir sin comprometer el futuro de nuestras generaciones, combinando realidad, el cuidado ambiental y la equidad social. ¿Qué hace el riego de precisión? Se alinea con estos principios al usar el agua de forma racional, mejora la eficiencia y reduce el impacto ambiental. En el aspecto ambiental, ¿qué es lo que pasa? Podemos disminuir el desperdicio de agua, reducir la lixiviación y la salinización de los suelos. En la parte económica, reducir costos, por ejemplo, de mano de obra, por ejemplo, de energía, el mejor uso de los insumos y un aumento de la productividad. Y en la parte social, pues favorece a pequeños productores, mejora la resiliencia ante sequías y promueve la inclusión si va acompañado de una capacitación. ¿Cuáles son los beneficios clave del riego de precisión? Ahorro de agua, mayor rendimiento, uso eficiente de fertilizantes, reducción del impacto ambiental, reduce el consumo de energía y las decisiones son basadas en datos y una planificación precisa. Ahora, aterricemos en Honduras. ¿Qué pasa en Honduras cuando nosotros hablamos de esta tecnología? Cuando nosotros hablamos de riego de precisión y si nos vamos más arriba, pues de agricultura de precisión. La inversión inicial es elevada, los costos por hectárea podrían andar entre los $1,000 y los $5,000, dependiendo, ya les dije, del nivel de tecnología y de las plataformas de análisis que ustedes estén dispuestos a pagar. Ya sabemos todos que el acceso al financiamiento en el rubro agrícola es limitado. Es uno de los rubros de mayor riesgo y los bancos pues temen hacer préstamos de este tipo a productores. Otro desafío es la brecha de capacitación técnica. Hay muy poco conocimiento sobre sensores, plataformas digitales, teledetección. Hay poca asistencia técnica y formación continua. Hay limitaciones de infraestructura. Tenemos zonas todavía que tienen problemas de conectividad y si nosotros vamos a estar hablando de agricultura inteligente, donde el Internet juega un papel importante para lo que es, eh, no tal vez la automatización, porque la automatización yo la puedo eh, eh, maniobrar tal vez desde una cabina en el terreno, pero sí a remoto, cuando estoy distanciado. Por ejemplo, yo estoy en Tegucigalpa y quiero manejar mi sistema en Talanga. No lo podría hacer si no tengo conectividad. Eh, una de las más importantes es la resistencia cultural al cambio. La gente tiende a pensar, ¿para qué voy a cambiar si esto me ha funcionado? Pero sí tenemos que ir pensando en que el agua, más que un recurso, es un bien. Es un bien que realmente no se le da el valor ni social ni económico que debería de tener. Más que todo cuando nosotros valoramos el agua, ¿qué es lo que valoramos? La infraestructura, la operatividad, pero no valoramos el costo ambiental, no valoramos el costo social, no valoramos el no tenerla. Todos estos sistemas requieren de costos de operación y mantenimiento, necesitamos repuestos, necesitamos mantenimiento preventivo, a veces correctivo, necesitamos pagar a veces plataformas, qué sé yo, mensualidades o anualidades para que nos permitan tener acceso a esos análisis. Hay ausencia de políticas públicas o específicas, falta de incentivos, subsidios o programas de extensión tecnológica. De hecho, creo que ahorita no existe un programa de extensión desde hace muchos años en Honduras. Hay una débil articulación institucional, poca colaboración entre academia, gobierno y sector privado. Y por ejemplo, algo que yo siempre he criticado y yo creo que no es tan difícil de poner, no existen plataformas nacionales de datos abiertos o servicios climatológicos aplicados. Aquí hay un montón de instituciones nacionales, sin mencionar nombres, que cada una es un mini reino, un micro reino,
y el acceso a la información que generan o a los datos que generan no es tan fácil o a veces es imposible. Entonces, ¿qué estrategias sugiero para implementar el riego de precisión en Honduras? Recordemos que las estrategias son fundamentales para que el riego no se quede únicamente como una propuesta tecnológica, sino que se convierta en una solución real, accesible y sostenible para productores hondureños. Sin una estrategia integral, podremos tener la mejor tecnología y esto va a quedar como un elefante blanco en campo porque va a fracasar. Entonces, dentro de las estrategias que en algún momento podrán haber más, esto fue algo que lo hice hace unas semanas pensando, pero por ejemplo, tener tecnologías accesibles y adaptables, promover sensores, estaciones climatológicas de bajo costo adecuados para pequeños productores, capacitación técnica continua, formar agricultores y técnicos en uso de sensores de balance hídrico, interpretación de datos y mantenimiento de sistemas. Establecer parcelas demostrativas o fincas piloto, donde los agricultores puedan probar, puedan ver, puedan convencerse. Financiamiento accesible y adaptado, políticas públicas con incentivos, plataformas digitales de acceso abierto. O sea, aquí es donde para mí el gobierno o los entes encargados deberían de subsidiar en generar este tipo de plataformas donde se pueda capacitar, donde se pueda analizar, donde se pueda compartir datos por regiones de Honduras, tal vez no por finca, pero sí por regiones, que tengan, donde el productor tenga acceso para toma inteligente de decisiones. Y obviamente darle un enfoque cultural y comunitario, un enfoque donde existan metodologías participativas que valoren el conocimiento local y fortalezcan la confianza en la tecnología. Entonces, si esto lo vamos a orientar a los pequeños y medianos productores, quiere decir que la actitud del productor juega un papel importante. La agricultura de precisión no depende solo de la tecnología, sino que también de la actitud del productor. Este puede tomar decisiones que son acertadas o no acertadas, si se vuelve una persona observadora, si registra todo lo que ve y actúa con orden, o incluso si no tiene tecnología de avanzada. Como dice el slide, el productor es como el primer sensor. Un agricultor que registra lo que ve en el suelo y el cultivo toma decisiones muy importantes y precisas, sin necesidad de tecnología. Disciplina, como en cualquier acción que nosotros tengamos, a uno siempre le preguntan, ¿qué prefiere, motivación o disciplina? La motivación es pasajera. Yo puedo estar un día motivado para hacer ejercicio y al día siguiente no, pero si yo tengo disciplina, voy a ir todos los días que yo me propuse. Entonces la disciplina juega un papel importante. La disciplina en ser observador, la disciplina en anotar, la disciplina en analizar. Herramientas simples como decisiones inteligentes, por ejemplo, instrumentos básicos. ¿Qué me cuesta a mí andar un manómetro para medir presiones en líneas de riego, para medir presiones en válvulas? ¿Qué me cuesta a mí andar botellas cortadas para medir cuál es el volumen que yo recojo en cierto tiempo en ciertos goteros, ya sea al inicio, al final o al medio de una línea de riego, un lote específico para ver si está tirando lo que debe tirar y si no lo está tirando, analizar por qué. Y obviamente tener disciplina también para el orden y la limpieza. O sea, todo sistema, como cualquier equipo, necesita que yo lo mantenga limpio, que yo lo mantenga en correcto funcionamiento y y hacerlo de forma periódica. Ya como una reflexión final, pensemos que el riego de precisión es mucho más que una herramienta tecnológica. Es tal vez una nueva forma de pensar y actuar en el campo. La observación, registro, toma de decisiones informadas son muy importantes y tal vez más importantes que la tecnología como tal. Como les digo, yo puedo gastar en un sensor de $300, pero si ese sensor yo no lo registro, yo solo dejo que esté acumulando datos en la nube y no tomo acción basada en la información, en los datos que me está dando, entonces, ¿para qué lo gasté? Un verdadero cambio comienza con la actitud del productor, su disciplina y su capacidad de adaptación. Para que esta transformación sea efectiva, se necesita lo que hablamos anteriormente, apoyo técnico, políticas públicas, acceso al financiamiento. Para que todo esto
tenga una real accesibilidad hacia los productores. ¿Qué factores claves debe de considerar una persona, un productor que ya cambió su actitud? Obviamente factores de suelo, factores de clima, factores del cultivo y factores del sistema de riego. ¿Qué necesito observar en un suelo, por ejemplo? Textura, infiltración, compactación, retención de agua. Y como mencioné al inicio, si yo tengo zonas identificadas en mi finca que son de 3 o 4 suelos distintos, entonces yo le tengo que dar un trato diferenciado a esas zonas porque no puedo tratarlo como un todo. Obviamente hay factores económicos que me van a limitar, pero que eso sea una segunda prioridad o un segundo factor a tomar en cuenta, mejor dicho. Pero si yo conozco el suelo y apunto hacia darle un trato diferenciado a ese suelo, porque ese suelo me va a dar consecuencias diferenciadas en mi cultivo y por ende voy a tener sistemas de riego que deberían de actuar diferenciado, entonces yo voy a tener una imagen clara de hacia dónde quiero llegar. En el cultivo, ¿qué tengo que ver? Ok, cómo se va comportando. Si todas las decisiones que yo he ido tomando con respecto a la tecnología o a la parte empírica han ido rindiendo sus frutos. El cultivo se ve sano, no se ve enfermo, no muestra estrés hídrico. Anoten eso. En cuanto al clima, no necesito tener una estación climatológica automatizada. Yo puedo tener termómetros caseros, puedo tener un pluviómetro que lo regalan en las agropecuarias, puedo tener un pluviómetro casero que lo puedo fabricar eh, para ir analizando qué pasa día a día, mes a mes, año a año y tomar decisiones basado en lo que en información tal vez ya del día anterior, pero que me pueden influir en el día de hoy o en el día de mañana. Y obviamente, como mencionamos también anteriormente, el sistema de riego tiene que tener cierto tipo también de monitoreo, filtros de un sistema de riego. Mucha gente hasta los quita. O sea, ¿cómo voy a quitar yo el riñón? Porque el sistema de filtrado de un sistema, el sistema de filtros de un sistema de riego es como el riñón en los humanos. ¿Cómo voy a quitar yo el riñón de un sistema sabiendo que el agua va a salir por orificios que son tan pequeños que cualquier partícula los puede obstruir? Y después le echo la culpa al que me diseñó el sistema o al que me lo instaló. Entonces, los monitoreos y las supervisiones diarias, hay fugas, las presiones son las adecuadas, los filtros están en buen estado, la bomba tiene las revoluciones necesarias, la presión de salida es la adecuada, eh, regué lo que tenía que regar el día de hoy. Todas esas son cosas que ustedes tienen que ir observando y modificando porque todo eso es agricultura de precisión, todo eso es riego de precisión. Y entonces entramos a una recomendación final. La clave del riego de precisión no es tener sensores, es ser disciplinado, curioso y registrar todo. Un productor que observa, nota y ajusta, riega mejor que uno con tecnología pero sin criterio. Y en la parte de la izquierda, de la derecha, lo que podemos ver es las etapas de un riego de precisión que tal vez no cuenta con la tecnología que vimos anteriormente. Se hace un diagnóstico inicial, por ejemplo, hacer una calicata para revisar cómo está regando el sistema o para conocer el tipo de suelo que tengo. Observación y registro, poner pluviómetros, medir la humedad después del riego, llevar una planilla de riego, o sea, un calendario anotando cuánto regué, a qué hora regué, qué área regué. Analizar y decidir como tercera etapa. ¿Para qué? Porque aquí vienen los ajustes, o sea, realmente la cantidad de agua que estoy aplicando a través de ciertas horas de riego me está funcionando. Debo ajustar la frecuencia y duración. De ahí viene la aplicación del riego y de ahí viene una mejora continua. ¿Qué podemos concluir de esta charla al final? Okay. El contexto del riego agrícola en Honduras es triste, pero menos del 25% de las 400.000 hectáreas con potencial de riego tienen sistemas de riego y cuando hay, no son lo mejor que hay. Ok, conclusión número 2, los principios y tecnologías de la agricultura de precisión.
tenemos que tener claro que la agricultura de precisión nos brinda herramientas fuertes como sensores, estaciones, modelos de balance hídrico para optimizar el momento en que yo voy a regar, el lugar de la aplicación para obtener un rendimiento adecuado y un uso del bien agua adecuado. Tiene beneficios, o sea, una conclusión, y lo podrán ver en diferentes estudios, es que a través de un riego de precisión nosotros podemos ahorrar agua. Y si ahorramos agua, ahorramos costos, ahorramos mano de obra. Hay estudios que muestran que el ahorro de agua puede ser entre un 30 y un 50%. De ahí, como conclusión 4, sabemos que hay desafíos en la adopción. Alto costo inicial, falta de acceso a financiamiento, capacidad limitada en lo que es el entendimiento de un sistema de riego de precisión tecnológico. Y lo más importante, y lo que hice énfasis en los últimos minutos, es la resistencia al cambio cultural entre productores tradicionales. Pero si ese productor cambia su actitud y ve el riego de precisión como una nueva forma de pensar, aunque no tenga las herramientas, esa conclusión pues sale sobrando. Y después pues debería de haber algún tipo de estrategia viable en el contexto hondureño donde se desarrollen tecnologías de bajo costo que sean accesibles a los productores pequeños y medianos, así como plataformas de análisis y de compartir datos para que los productores los puedan utilizar para decisiones inteligentes. Con todo esto, lo que nosotros queremos es promover una cultura de observación, registro y análisis en el productor, establecer modelos demostrativos regionales, facilitar el acceso al financiamiento, impulsar alianzas entre actores del sector, por ejemplo, eh, con universidades, con organismos, con instituciones de investigación, con empresa privada, con sector gubernamental, integrar todos estos actores para que de una forma consensuada apoyen al productor en la toma de decisiones inteligentes. Todo esto también, si ustedes se ponen a pensar, a veces nos dan, vaya, bonos tecnológicos. ¿En qué es el bono tecnológico? Una semilla mejorada, fertilizante, etcétera. Lo mismo podemos hacer por el riego. Como les digo, en la medida en que nosotros manejemos inteligentemente el bien agua, no quiero ni llamarle recurso ya, sino que el bien agua, nosotros estamos asegurando que vamos a complementar de alguna forma y a contribuir de alguna forma en la creciente demanda de alimentos que existe a nivel mundial y no digamos en Honduras. Honduras es un país que cuenta con un recurso hídrico impresionante, pero no estamos haciendo un uso eficiente de él. Implementar programas de formación técnica, fomentar políticas de políticas públicas inclusivas y de desarrollar plataformas nacionales de información. Este es un caso hipotético que lo pueden leer y como dice ahí es hipotético. Habla de don Ernesto. Don Ernesto yo me lo inventé como un productor de 52 años que ha logrado implementar un sistema de riego de precisión en su finquita de 1.5 hectáreas sin necesidad de sensores digitales. Y él aplica todo lo que hemos hablado a lo largo de esta hora. Se basa en la observación sistemática, registro manual, la actitud disciplinada, monitorar la humedad del suelo con herramientas sencillas como un tubo Hofer, como un barreno, como una pala, observa el estado del cultivo, ajusta el tiempo, o sea, analiza todos estos datos y ajusta el tiempo de riego según las necesidades específicas por zona. Usa un pluviómetro manual, botellas calibradas, cronómetros, manómetros, y para hacer estos ajustes. Lleva una libreta donde anota sus observaciones, la fecha de siembra, y al final don Ernesto vino y logró un ahorro de consumo de agua de 38%. ¿Por qué? Porque también midió la cantidad de agua. O sea, no es que tiene que tener un caudalímetro. Vino y midió, qué sé yo, la descarga en las cintas de goteo, lo multiplicó por el área, por la longitud de cintas que tienen un área específica, lo multiplicó por las horas de riego que hizo, porque llevaba anotado las horas de riego a lo largo del ciclo, y vio que cuando no usaba riego de precisión rústico, gastaba
un poco más o mucho más de lo que gasta ahora, que ya usa no inteligencia artificial, su inteligencia humana, porque es lo que a muchos nos falta en cierto sentido, ser disciplinados en usar esa inteligencia. Estos son algunos videos que yo voy a dejar esta presentación compartida con Manuel. Son algunos videos que les recomiendo que miren. Muchos hablan de tecnología específica, muchos hablan en general de lo que es riego de precisión, y son videos cortos que los van a ver en no más de 5 minutos cada uno, entre 2 y 5 minutos. Al final, pues muchas gracias, como dice ahí el slide, a los don Ernesto que van a transformar la agricultura de Honduras, ya sea con el don Ernesto de la izquierda o el de la derecha. Eh, Ambos están utilizando riego de precisión, ambos están utilizando su inteligencia y ambos están modificando sus decisiones basados en el análisis de datos. Con esto pues yo termino mi presentación, les agradezco la paciencia y espero que lo aquí hablado pues de alguna manera influya en ustedes, ya sea para adquirir tecnología o para aplicar el conocimiento y la información de manera disciplinada, ya sea con tecnología o sin ella, o de manera rústica, en el mantenimiento de sus cultivos. Muchas gracias.